Tras muchas conversaciones hablando con muchas personas sobre los Erasmus, me he dado cuenta, he llegado a la conclusión de que la gente no sabe qué es realmente un Erasmus. Entonces he decidido crear este vídeo para que puedas entender por fin qué es un Erasmus y qué es lo que hago yo. Te lo puedo explicar de diferentes maneras, pero la versión corta se resumiría en unas muy pocas palabras. Viajar gratis, conocer gente y aprender. Esas son las tres palabras que resumirían los Erasmus, pero tiene un trasfondo que tal vez no conocías. Estos intercambios juveniles son programas financiados por la Unión Europea con el fin de crear un impacto positivo en la juventud, así como concienciar de los diferentes temas como el medio ambiente, la discriminación, la cultura, pero además se centra en estos 5 puntos. Número 1. Desarrollo personal y social. Con este punto, la Unión Europea pretende trabajar sobre la persona que está viajando y está participando en estos proyectos de Erasmus, así como el liderazgo, la autonomía y todos estos temas. Número 2. Aprendizaje intercultural. Este punto se centra básicamente en trabajar en equipo internacional. Quiere decir que vas a trabajar con personas, por ejemplo, Macedonia, Italia, Turquía, y vas a aprender sobre mucho de ello. Número 3. Educación no formal. Esta educación es la que no se imparte en las aulas y se hace a través de talleres, debates, actividades grupales, todo este tipo de cosas. 4. Participación activa y ciudadana. Este punto se refiere a que los jóvenes puedan tomar decisiones importantes activamente y en su entorno donde ellos viven. 5. Construir redes internacionales. ¿Qué se refiere a esto? En que las personas finalmente van a establecer contactos internacionales. Yo voy a estar aquí en España, en Gran Canaria, y voy a tener un compañero en Macedonia, otro en Italia, y se pueden crear proyectos en conjunto que después de eso vamos a hablar. Bueno, pues básicamente los Erasmus es esto. Se centra en las personas, en los jóvenes, para incentivarlos y para hacer que participen activamente en su ciudadanía. Entonces, tras hablar todo esto con estas personas, les ofrezco participar activamente en programas de Erasmus, en proyectos internacionales, en viajar fuera, y entonces les surgen muchas dudas sobre qué tienen que hacer, cómo es César, cuéntame. Una de las preguntas más frecuentes es que si tienen que pagar algo. Realmente sí tienen que pagarlo, pero se reembolsará. Quiere decir que al principio tendrás que pagar tú, tendrás que subvencionarlo tú en los viajes de ida y vuelta desde tu casa hasta el proyecto y del proyecto a tu casa. Después del proyecto, cuando esto suceda, tú tendrás que justificar todos tus viajes y entonces la organización tendrá que mirar todos tus pasajes y ver si está correcto. Si todo está bien, todo el dinero será devuelto. Además, cabe destacar que tienes un presupuesto del que no puedes pasarte. Otra pregunta muy frecuente es cuando, después de explicarles sobre un tema en específico, sobre un proyecto en específico, ellos me dicen, ¿pero de qué va? ¿De qué trata? ¿Qué tengo que hacer? Las organizaciones presentan un infopack. ¿Qué es esto? Es un documento donde está todo explicado, todo lo que debes saber, todo lo que debes llevar, cuánto presupuesto tienes, qué día puedes venir, puedes volver a tu casa, qué está cubierto, que siempre es la comida, los vuelos, la estancia, todo. Otra pregunta muy frecuente es que me dicen, César, ¿qué pasa si yo no sé inglés? Yo es que en verdad sé algunas palabras, pero no me sé explicar bien en inglés. Entonces lo que yo les digo es que lo ideal es que sepan al menos un poco de inglés, porque si no, no van a poder disfrutar de vivir esa experiencia de Erasmus realmente, porque al final el idioma que se habla en los proyectos es el inglés. Otra pregunta cuando hablamos sobre esto como un curso también, o sea, porque al final vas a aprender sobre un tema, muchos preguntan de, ¿eso se acredita? ¿Tendré algún documento oficial que yo tenga para poder decir que yo trabajé sobre el medio ambiente, por ejemplo? Pues sí, se acredita con un diploma que se llama Youth Pass, y eso es un certificado que acredita que tú estuviste en un país estudiando sobre o trabajando sobre un tema y estuviste tantos días. Y eso lo puedes acreditar en currículum y añadirlo a tu vida profesional. Otras personas me hablan sobre el miedo de irse fuera, de ir solo a un Erasmus y no saber qué hacer o cómo actuar, qué es lo que pasa en esos sitios. Pero tengo que decirte que yo también tuve ese miedo al principio. Yo me acuerdo cuando en mi primer proyecto hice la inscripción a ese proyecto para ya el 2022, a ver qué pasaba, ¿no? A ver si primero me contactaba la asociación con la que lo hice, y finalmente me escribió el mismo día. Seguí los pasos que me iba diciendo la persona que es responsable en ese momento, y de verdad que esa noche yo no sabía que me iba a cambiar la vida a mí. Lo que yo hice fue primero contactar con la organización, decir, hey, quiero participar, ¿cómo lo hago? Me escribo en un formulario y después ellos ya me escribirán. Me escribieron, siguiente paso, ¿qué tengo que hacer? Mirar los vuelos. ¿Cuánto va a costar? ¿Está dentro del presupuesto? ¿Hay una manera más fácil de llegar? Busqué todos los vuelos, transporte de ida y vuelta, transporte público, etc.
Preparé todo lo imprescindible en una maletita y ese día viajé hacia Países Bajos. Cuando llegué al aeropuerto de Madrid me encontré con las primeras personas que viajaban conmigo a este proyecto, que la verdad me llevo en el corazón por siempre. Porque al final fue como un reto, ¿no?, de tratar de viajar desde Madrid hasta Ámsterdam y llegar al lugar del proyecto. La verdad que fue una total aventura, súper divertido, preguntando en todos lados dónde tenemos que ir. Puede dar miedo al principio, pero es muy gratificante el hecho de cuando llegas y dices: ¡ah, por fin! Entonces todo empezó, el proyecto comenzó, se empezó a explicar cómo funcionaba todo y lo que me llamó la atención de los proyectos es que las personas trabajan sobre los temas de verdad. Yo no tenía esa visión de las personas que fueran tan activas participando en proyectos. No sé si es que yo era un poco pesimista o no había visto otro mundo, pero sí es verdad que era la primera vez que salía de España a viajar fuera y encima lo hacía solo. Entonces me llamó la atención eso, de que las personas trabajaran sobre el tema, pero serio. Quiero decir que la gente trabajaba de verdad. Bueno, que estaban muy implicadas a pesar de que ya muchos de ellos habían hecho muchos proyectos de Erasmus y yo era uno de los pocos que era el primer proyecto que hacía. Entonces mi cabeza empezó a trabajar allá por el 5.º día de proyecto, de decir: yo también quiero hacer esto en mi ciudad, en mi isla, en mi país. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? Así que con mucha ayuda, mucho asesoramiento y tras 1 año y medio preparando todo, pudimos hacer nuestro primer proyecto de Erasmus aquí en Gran Canaria. Se hizo en enero de 2024 y fue un proyecto que me llevaré siempre en mis recuerdos. Vinieron personas de un montón de países diferentes, fueron 36 personas que quiero recordar, en la que si te pones a pensar, son personas que tienen las mismas motivaciones que tú, que se mueven por un mismo tema, jóvenes que de verdad quieren crear y participar en el cambio. Este proyecto lo recuerdo como un antes y un después en mi vida, de decir: lo logré, aquello que me planteaba hace mucho tiempo, pude de verdad afrontarlo y conseguirlo, hacer que muchas personas de fuera pudieran estar en Gran Canaria trabajando sobre cultura, sobre arte de cada país. Eso fue para mí increíble. Ese mismo año hicimos otro proyecto en el sur de Gran Canaria que fue increíble también, y este año 2025 también hemos participado en proyectos fuera de España. Viajan personas desde aquí totalmente gratis a diferentes países como han sido Georgia, Italia, tenemos uno pensado en Polonia a final de 2025. Algo que me llevo realmente de los Erasmus es cómo cambia a las personas, pero a bien. Es verdad que puede haber gente que esto no le guste, que se sientan mal, se sientan fuera de su zona de confort, pero yo me quedo con eso, con las personas que lo viven realmente. Conozco casos de personas que incluso han querido cambiar de estudios porque se han dado cuenta de que llevaban tiempo estudiando algo que de verdad no les hacía llegar al corazón, y fue gracias a estos proyectos de Erasmus. Es verdad que puedes de otras maneras descubrir, de conocer qué es lo que realmente te motiva, lo que te mueve el corazón, pero es verdad que los programas de Erasmus tienen algo que te hace conectar contigo mismo y al final te acabas conociendo realmente. En definitiva, la Unión Europea crea muchas oportunidades para que tú, yo y muchas personas de la Unión Europea puedan viajar, conocer y hacer un montón de cosas en la Unión Europea. Y crea muchas oportunidades para ti que tal vez no hayas participado aún en un proyecto de Erasmus, y con el corazón te digo que sí, que pruebes con alguno. Prueba a escribir a alguna organización que conozcas, que hayas oído hablar, o incluso puedes escribir a nuestra organización por Instagram a la MUA_projects. Ahí podrás encontrar posibles proyectos que cuando veas este vídeo estén abiertos a inscripciones, o solo necesitas información porque se te ha quedado algo atrás o tienes alguna pregunta, que sin duda también puedes dejarlo en los comentarios, que enseguida la responderé. Así que familia, yo soy César, muchísimas gracias por ver y espero que haya quedado esto muy claro y seguramente sigamos hablando sobre los Erasmus. Muchísimas gracias, nos vemos por Europa.